Hola, ¿qué tal? Vamos hoy con un nuevo capítulo de la serie de más de 30 ponencias, de más de 30 presentaciones que forman parte del curso de especialización Economía Verde y Circular que ha organizado la Junta de Extremadura en colaboración con la Universidad de Extremadura. Hoy vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de proyectos educativos en el ámbito de nuestra educación formal, en nuestra comunidad autónoma. Sin lugar a dudas, los centros educativos tienen que seguir siendo espacios donde se hable de la sostenibilidad, donde se hable de la economía verde, donde se hable de la economía circular y desde pequeñitos seamos capaces de ligar nuestro talento personal con las oportunidades que pueden ofrecer nuestro territorio, ¿no? Para hablar de los proyectos educativos de economía circular, hoy contamos con María Coronada Toro Gordillo. Una breve reseña de su currículum, simplemente para decirles que es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Extremadura en la especialidad de Química Industrial y doctora en Química Analítica y Electroquímica. Es profesora de Física y Química de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura durante más de 20 años, responsable de la adhesión a la Estrategia 2030 del Instituto Puerta de la Serena durante 3 años, hasta su traslado al Instituto Donoso Cortés, que también es miembro de la red de centros escolares impulsores de la Estrategia de Economía Verde y Circular de la Junta de Extremadura. Ha coordinado y participado en numerosas convocatorias de proyectos de enseñanza secundaria financiadas por instituciones públicas o privadas relacionadas con la protección del medio ambiente y también ha publicado diversos artículos en revistas internacionales, participando en congresos sobre determinación de contaminantes medioambientales, también algunos de ellos de carácter internacional. Pues damos paso a uno de los importantes sectores para la promoción de la economía verde, como son las experiencias dentro del sector educativo. Cuando quieras. Hola a todos. En este vídeo os voy a presentar mi experiencia educando en economía circular en centros de secundaria. Es una actividad muy dinámica, sujeta a una metodología muy diversa, sin embargo hay unos patrones comunes que al menos a nosotros parecen funcionarnos. La primera realidad es que el término economía circular no aparece en los libros y los libros son el principal recurso didáctico en un aula. Sin embargo, sí hay referencias, evidentemente, sobre todo en las asignaturas de ciencias, a sostenibilidad, a consumo energético, y aparecen dos descriptores que son el desarrollo sostenible y medio ambiente y el desarrollo del espíritu emprendedor en todas las asignaturas, sea cual sea sus características, de humanidades, de ciencias sociales. ¿Esto qué significa? Que es necesario reeducar en estos términos que no aparecen en los libros, pero que sí aparecen en nuestra vida. Aquí tenemos las múltiples R's, pues hay que añadir una R más, que es la reeducación. Lo que ocurre es que en los centros escolares el profesorado está muy concienciado, debido a su nivel cultural, imagino, con determinadas acciones para defender la sostenibilidad. Se hacen acciones individualizadas. El propio centro, por ejemplo, puede promover que no se consuman alimentos procesados en la cafetería, que se reduzcan los embalajes, que se conciencie, como hay aquí una preparación elaborada por los compañeros de artes en el instituto, una presentación pública acerca de los residuos. Existe la concienciación, pero son actuaciones aisladas, individualizadas, que de alguna manera pueden mejorarse. Esa cohesión implicaría que el trabajo se llevara a nivel de trabajo de centro, un proyecto de centro en el que toda la comunidad se vea implicada y se vea gratificada por los resultados. Nuestra propuesta ha sido participar en diversas convocatorias porque es necesario un apoyo siempre. Apoyo en cuanto a medios, a recursos, a formación. Lo primero que hicimos en estos últimos años fue dirigirnos a la oficina de Extremadura 2030, en el año 2017 ya, pidiendo algún tipo de información acerca de el convenio Extremadura 2030, en el que nosotros veíamos que estaban representadas comunidades de la sociedad, pero los centros escolares estaban representados de una forma muy reducida, que eran los huertos escolares. Empezamos a mirar de dónde obtener esa información, formación y apoyos, en muchos casos apoyos económicos. La primera, como digo, esa información por parte de la oficina Extremadura 2030, en el que nosotros solicitábamos qué hacer para que todo nuestro centro participara de esa acción y en ese sentido nos adherimos al proyecto Extremadura 2030. Existen múltiples convocatorias que permiten desarrollar trabajos en el centro, trabajos extracurriculares, podemos decir. Trabajos en los cuales se desarrolla una actividad con el alumnado, pero no es la actividad ordinaria. Por ejemplo, en la página de Educares, la gran plataforma en la que se encuentra a disposición de todo el profesorado la documentación existente, pues existen diversos programas en los que pueden participar los alumnos,
como el programa Comenios, los programas Profundiza, I+D+I o el Proyecta, que es el que está actualmente en vigor, que lo que permiten es, en muchos de ellos, desarrollar actividades orientadas a las capacidades diversas del alumnado, es decir, potenciar aquellas capacidades que a veces están de una manera poco clara entre el alumnado y no se les da opción a que se desarrollen en las actividades del día a día. Es muy importante, y aquí queda también recogido, la acción de cultura científica, de Fundecid, de PCTEX, que entre otras actividades pues, han organizado la Semana de la Ciencia y la Feria Virtual de Ciencia. Esas actividades, como veremos a continuación, nos permiten a nosotros los docentes tener una determinada dinámica que se sale de lo ordinario y en la que de forma transversal se puede trabajar con la economía circular. Por supuesto, hay actividades verdaderamente orientadas a la economía circular, como es el máster que desarrolló hace un par de años, inició el desarrollo en la Facultad de Ciencias Económicas y el SEXPE. El Ministerio de Consumo también permite o oferta cada año determinadas actividades a las que nosotros nos adherimos, participamos en esas convocatorias, como son el Consumópolis o el Juego a Palabra, que son actividades normalmente orientadas al consumo o al desarrollo sostenible. Hay ciertas empresas concienciadas con la economía circular ya directamente con el cambio de modelo lineal a modelo circular, como son Leroy Merlin, o una empresa muy importante que saldrá a relucir a lo largo de mi presentación, que es de aquí de Extremadura y tiene mucha importancia porque esta empresa ha cerrado el ciclo de todas las actividades que en su día nosotros iniciamos en el centro escolar. Esa empresa es, como digo, la hormiga verde y va a salir aquí recogida en la presentación. Lo primero, para empezar a trabajar con el alumnado, es necesario planificar las actividades. Si ya decimos que había actividades aisladas, lo ideal es cohesionarlas y hemos decidido hacerlo en torno a actividades de enriquecimiento curricular, actividades que se salgan de lo común. Es muy importante que esas actividades no se ciñan solamente al centro, porque el centro forma parte de la sociedad y, como veremos, esa es la transversalidad, creo yo que es lo más importante de toda esta presentación que yo voy a hacer. Es muy importante que esto sea real, que esté conectado con el exterior de múltiples maneras. Aquí esta fotografía recoge unas actividades dentro del centro, pero por otra parte como la propia comunidad del instituto, el propio pueblo donde está enclavado el instituto, pidió a través de una asociación que defiende este tipo de valores que fuéramos a explicarles qué hacemos con el alumnado dentro del centro, puesto que las actividades de economía circular ya salían del entorno de las paredes del propio instituto. Para diseñar el trabajo lo que hacemos es ofrecer a los alumnos posibilidades de hacer cosas, y las cosas se tienen que ceñir a lo que ellos por lo que se sienten interesados. En muchas ocasiones hemos descubierto que hay grandes makers, que es la tendencia actual, ¿no? Llamarlos makers, alumnos que saben hacer, generar, arreglar cosas, y en el día a día es imposible que esas actividades se pongan de manifiesto. Esas capacidades a veces quedan encubiertas, porque la rutina del aula atropella y te exige un desarrollo lineal también de los contenidos de las materias. Así que lo que hemos decidido ha sido impulsar las capacidades diversas del alumnado, sacarlos incluso de brechas en las que se encuentran inmersos, brechas de género, brechas sociales, brechas de relación, porque a veces sus aficiones son muy diferentes de las del resto del alumnado y a lo mejor sus aficiones son desmontar aparatos electrónicos. Pues todo eso lo hemos aprovechado con un eje común que es la economía circular. Para fomentar la participación del alumnado en todas estas actividades que se les están ofreciendo y que a veces le van a quitar tiempo de su día a día, a pesar de la ganancia que suponen, quitan tiempo, evidentemente, lo que hemos hecho ha sido adaptarnos a lo que ellos quieran hacer y cuando lo quieran hacer. Bien en horario de tarde, pero hay una realidad, que no podemos sobrecargarnos en nuestras vidas para defender ni este ni otro valor. Entonces, es algo que habría que intentar demostrar y convencer a los legisladores que este concepto de economía circular debe estar dentro del currículum y que estas actividades de enriquecimiento no deben ser algo que se añada, sino algo que forme parte. Hay que integrar estos aprendizajes dentro del aula. Integrarlo todo es muy difícil. Todo lo que vemos ahí, los alumnos, sus horarios, la realidad I+D+I, es que los alumnos no pueden estar totalmente descoordinados con relación a la sociedad. En muchas ocasiones la sociedad avanza la investigación y los alumnos siguen recibiendo en el currículum los mismos contenidos de hace 15, 20 o no se sabe cuántos años.
Para poder relacionar los contenidos del aula con los contenidos posteriores de la universidad y los que van a desarrollar en sus trabajos venideros, es necesario que el instituto entre en contacto con todos esos elementos de la sociedad. Por eso es muy importante, como vamos a ver en las siguientes fotografías, cómo la universidad, otros ministerios que no son el de educación, tienen que estar presentes en la formación de los alumnos en este sentido y tienen que llevar la investigación y el diseño y el desarrollo I+D+I a los centros escolares, o, como se me está permitiendo a mí y se me ha permitido a lo largo de estos años, conectar mi centro con todos estos sectores. Motivar al alumnado significa darle a veces premios, y esos premios son los que nos permiten precisamente todas esas convocatorias en las que nosotros participamos. Esas convocatorias no solamente nos ofrecen un premio, en muchas ocasiones sí, pero a veces el propio premio es simplemente generar unos contactos, unas relaciones de las cuales aprendemos mucho. Toda esta gestión nos ha llevado a incorporar la economía circular como proyecto de centro, de manera que ha trascendido, como digo, en múltiples ocasiones las propias barreras de las paredes del centro. En esta ocasión, pues Canal Extremadura estuvo grabando una semana de la ciencia que habíamos desarrollado en torno a la economía circular. Esa es una de las actividades que realizamos. Siguiendo los patrones de todas esas convocatorias a las que he hecho referencia anteriormente, voy a mostraros algunas de esas actividades concretas. Por ejemplo, esas actividades propuestas por Educares y Atención a la Diversidad, de enriquecimiento curricular, de atención a intereses más elevados por parte de un cierto grupo de alumnos, nos ha permitido en algunas ocasiones pues, incluso desplazarnos en un intercambio Comenius, simplemente explicando cómo reutilizar aceite en nuestra zona mediante la fabricación de jabón. Otra de las actividades que hemos realizado en su día ha sido la determinación de nitrito en preparados alimentarios extremeños, cómo comparar el procesado, envasado y vendido en un supermercado con la gran ventaja de la reducción de aditivos en las carnes elaboradas a la manera tradicional. Otras cuestiones que hemos analizado, por ejemplo, cómo la adición de lactosa puede ser en algunos casos un elemento a controlar cuando el procesado no está claro, o cómo indicar a los alumnos que sean conscientes de los aditivos que llevan los productos envasados de consumo. En ocasiones nuestras aspiraciones han sido muy elevadas. Aquí vemos un dispositivo comprado a una organización que hay internacional, Precious Plastic, que a través de makers, que forman parte de ese grupo, de esa asociación, fabricaban estas cuchillas para romper plástico. Nuestro objetivo era que los alumnos aprovecharan los restos de botellas, determinados residuos plásticos, para obtener filamento para impresoras 3D. Los alumnos suelen implicarse con muchas ganas y hacen cosas que a veces quizás no se espera que haga un alumno de secundaria, pero verdaderamente la hacen y la hacen muy bien. En este caso estaban preparando aplicaciones, apps para sus móviles, para intercambio de objetos que no se tiraran a la basura. Otra de los organismos, otra de las propuestas que se hacen y que están a nuestra disposición proceden, como he comentado anteriormente, del Servicio de Cultura Científica de la Universidad, cuyo interés por promover la difusión de la cultura lleva, por ejemplo, a favorecer la organización de Semanas de la Ciencia. Llevábamos muchos años en el Instituto organizando Semanas de la Ciencia, pero el empujón de este Servicio de Cultura Científica ha servido con su financiación también para impulsar todo ese tipo de actividades, en las que los alumnos normalmente se centran en tareas relacionadas con la economía circular. La ventaja de estas Semanas de la Ciencia es que, nuevamente, se abre al exterior y de ella participaban los alumnos de primaria, de los centros de la localidad y alrededores. Los alumnos se sienten tan integrados con este tipo de trabajo que en ocasiones ha generado un trabajo posterior. Estos alumnos al final acabaron estudiando carreras relacionadas con la química. El hecho de que la economía circular se oriente o piense que está solamente centrada en asignaturas de ciencia es una limitación. Hay que entender que la economía circular es una forma de vivir que hay que llevar a la práctica en todos los sectores. Aquí los compañeros de arte estaban fabricando una gran gruta para explicar los tesoros arqueológicos de Extremadura. Por supuesto, también estuvo invitado José María Corrales para hablarnos de nuestros tesoros, de nuestros recursos, y de la necesidad de defenderlos en torno al concepto de la economía circular.
Todos los niños de la localidad suelen participar de ese evento. Es lo importante, transmitir la economía circular desde edades tempranas. No se puede empezar en edades tardías, estaría totalmente perdido el objetivo. En mi terreno particular, que son muchos años trabajando con la Semana de la Ciencia y desarrollando la economía circular, ahora ha habido un cambio. Yo he cambiado de centro, sin embargo, el propio centro donde ya me encuentro se ha incorporado ya este tipo de actividades. Aquí, con la limitación que tenemos este año, aún así vemos a los alumnos con las mascarillas, pero los vemos disfrutando y desarrollando estas actividades de investigación, en este caso de cultura científica. Por estas actividades de cultura científica desarrolladas con verdadero orgullo deben tener los compañeros de cultura científica, el desarrollo de esta cultura científica fue virtual. Sin embargo, los alumnos continuaron trabajando. Esa convocatoria, el que no se cerrara esa convocatoria, permitió que los alumnos completaran 3 trabajos. 2 escape room, por uno de ellos recibieron una mención, y una investigación sobre determinados materiales que existen como residuo en Extremadura y que la Hormiga Verde, empresa que se encarga de la recogida y de cerrar el ciclo de esos productos, está buscando qué futuro se le puede dar a este tipo de residuos para que se conviertan en materia prima. Estos son los residuos en los que se encuentran trabajando los alumnos actualmente. Nosotros hemos llamado a ese trabajo "Tenemos una mina", porque efectivamente el cambio de modelo de economía lineal a circular exige ver los residuos no como desechos, sino como verdaderos materiales con los que trabajar. Y en ese sentido Extremadura tiene un gran futuro por delante, el futuro de cerrar el ciclo en qué beneficio sacar a todo este tipo de productos, que no tenga que salir fuera de aquí la materia prima, sino que aquí se creen otras empresas que puedan sacarle beneficio a este tipo de productos. En otras ocasiones hemos participado en convocatorias nacionales, por ejemplo el programa Consumópolis, y en ese caso se encargaron de ver qué utilidad o cómo restaurar móviles que estaban en desuso inicialmente, ¿no? Lo que se llama reacondicionado de móviles. No importa la edad, los alumnos son capaces de aprender cualquier destreza. Es de agradecer también actividades organizadas, como comentábamos antes, por la universidad, en este caso fue Económicas, el SEXPE, el desarrollo de este primer máster, si no es el primero, uno de los primeros en España, en el que agradecemos el reconocimiento que nos hicieron a nuestro centro escolar. En otras ocasiones son empresas particulares las que nos permiten tomar el eje de trabajo de la economía circular. Por ejemplo, Progrifo, cada vez que Promedio desarrolla una actividad determinada de reutilización o de reciclaje o de sostenibilidad, nosotros acudimos y solemos compartir amablemente los materiales. En este caso, otra empresa a nivel nacional, Leroy Merlin, ofrecía un proyecto, Plastic Free se llamaba, ¿no? Liberarte del plástico. Y en este caso los alumnos diseñaron un sistema a través de impresión, de diseño de impresión 3D, para no tirar los botes de vidrio y sustituir así esos de plástico que suelen ser desechables. Muy importante, hemos dicho que hay una empresa cercana que es la Hormiga Verde. La Hormiga Verde se encarga de facilitarnos materiales con los que nosotros trabajamos en el aula. En este caso, placas procedentes de monitores, a las que estamos viendo qué utilidad se le puede ofrecer. Los alumnos están trabajando ahí con diferentes disolventes o con diferentes medios de transformación. La gran ventaja de la Hormiga Verde es nuevamente la transversalidad. Aquí vemos en una recogida de un premio también en esa ocasión que están diversos sectores y sobre todo muy importante, destaco en esta fotografía, está la educación ahí, porque la educación no puede disgregarse de la producción. Los alumnos que estamos formando están orientados a ser productores. Es muy chocante que haya alumnos que permanecen en el aula hasta los 17 años y no hayan tenido un contacto real nunca con la realidad productiva y menos con la realidad productiva dentro de su región. Por lo tanto, otro aplauso por nuestra parte a esa unificación entre educación y producción. Esa gran empresa a la que debemos mucho y agradecemos mucho porque su información es rápida, a nosotros nos llega rápidamente qué tipo de residuos son aquellos con los que nos está trabajando. Eso nos permite a nosotros hacer investigaciones con los alumnos. Esta empresa recoge residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entonces montamos un punto de recogida en el centro
y los niños lo tienen ahí preparado para que sea algo visible. Recordamos siempre, no son basuras, son materias primas, es una mina. Lo que hacen en esa planta después es desmontarlo y, en concreto aquí en la fotografía se muestra, esos residuos plásticos son aquellos sobre los que nosotros nuevamente volvemos a investigar, de manera que el círculo de información también acaba cerrándose. En resumen, esto es un trabajo en equipo. No es, aunque yo venga a presentarlo, no es mi trabajo, es el trabajo de todos los compañeros. Aquí se muestran un poco. Y es muy importante saber que el proyecto tiene que ser un proyecto de centro, ¿de acuerdo? Tiene que ser un proyecto vinculado a la realidad, no puede ser algo ajeno a la realidad que viven los niños y que van a vivir en el futuro como verdaderos profesionales. Nuestro objetivo ha sido descubrir qué productos se están tirando en Extremadura y cómo se puede cerrar el ciclo con ellos. Es muy importante tener un apoyo y ese apoyo a veces es también económico para poder desarrollar estas actividades o un cierto reconocimiento. Por eso es de agradecer estas y otras iniciativas que salgan en ese sentido, las promovidas por la Consejería de Educación, la de Agricultura, las universidades, las empresas. Y sobre todo, es muy importante que este trabajo no sea individual, es un proyecto de centro, tiene que lograrse un proyecto de centro para que esa mentalidad se generalice y así se pueda generar el cambio. Pues muchas gracias, espero que os haya sido de interés. Tenéis ahí mi dirección de correo electrónico si en algún momento necesitáis dirigir un correo, cualquier sugerencia o cualquier comentario. Muchas gracias.